Bienvenidos y bienvenidas al segundo y último día de labores en el Foro AMILAC. Y bueno, es un placer y un verdadero honor presentarles a ustedes al doctor José Manuel Pérez Tornero, que sin duda es un referente de los estudios de comunicación y, por supuesto, de la alfabetización mediática, informacional y digital en España, en Europa y en Latinoamérica y el Caribe. Les voy a hacer una presentación formal del doctor José Manuel Pérez Tornero, quien es catedrático de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor honoris causa por la Universidad de Aix-Marsella y doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudia, investiga y trabaja sobre comunicación y educación, televisión cultural y educativa, alfabetización mediática y discurso periodístico. Sus preocupaciones centralmente están en la relación entre la comunicación, la educación y la ciudadanía, sobre las políticas públicas relativas también a estos temas. Cuenta con amplia experiencia como periodista, como director de programas de televisión. También es experto y consultor de la UNESCO y de la Unión Europea en materia de servicio público de televisión y de alfabetización digital y mediática. Es actualmente director del Gabinete de Comunicación y Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es su grupo de investigación. Y bueno, sin más preámbulo, tengo el honor de dejarlos con la conferencia magistral del doctor José Manuel Pérez Tornero, en la cual nos va a plantear qué podemos hacer en alfabetización mediática e informacional. A todos. Gracias, Janet. Las cosas no son lo que parecen, ¿eh? Esto parece una conferencia, porque ustedes están aquí pensando en que se trata de un encuentro personal, ¿no? Pero habrán visto que antes de empezar había por aquí, y siguen, cámaras, realizadores, regidores, electricistas, sonidistas, que están produciendo una obra que es coral. Y no solo para ustedes que están aquí, para mí que estoy en este atril, sino para un sinfín de personas que nos están viendo desde sus casas, por televisión, por internet. Las cosas no son lo que parecen. Esto que yo tengo en la mano parece un teléfono, ¿no? Le llamamos teléfono móvil y, sin embargo, pues lo estoy usando de cronómetro para no fallar en mi tiempo. Es también un acceso a internet, es calendario, escribo con él, chateo. Las cosas no son lo que parecen, como este edificio, porque ¿dónde estamos? ¿Pisando suelo prehispánico? ¿Pisando suelo del 68? ¿Pisando suelo del 2014? Las cosas no son lo que parecen porque el momento presente absorbe el pasado. Estamos sobre lo que fue una laguna en México y, sin embargo, hay un centro de interpretación histórico de un acontecimiento del año 69. Con la televisión transmitiendo esta conferencia, este acto cara a cara, sucede lo mismo. Hay como otra capa comunicativa que absorbe este encuentro personal y lo traslada a la difusión masiva. Y esta capacidad de absorción de un medio sobre otro, este cambio constante, es algo que no percibimos, de lo que no nos damos cuenta y, sin embargo, está influyendo tremendamente en nuestras vidas. Es un cambio invisible y al mismo tiempo explosivo. Es como una explosión nuclear que está cambiando las circunstancias en las que pensamos, nos relacionamos, hablamos. Es un cambio estructural, podríamos decir es un cambio cultural, pero de característica explosiva. Quiero tratar de cuál es el reto que tenemos como humanidad ante este cambio, cómo podemos tomar conciencia de este cambio y cómo, de alguna manera y humildemente, la alfabetización mediática puede contribuir a mejorarlo. Ayer mi amigo Tapio Baris decía, ya estamos cansados de que el discurso mediático esté militarizado. No queremos propaganda de guerra en el discurso de las informaciones. Y, sin embargo, tenemos mucha propaganda de guerra. Tenemos poco contraste, decía Vladimir Gay. No somos capaces de confrontar muchas veces porque solo hay una fuente de información. Estamos, por tanto, ante el riesgo de una manipulación global y, sin embargo, no tenemos respuesta.
Estamos en, bueno, yo le he definido momentum, y para definirlo voy a utilizar un mito. En San Pedro de Cholula existe una pirámide, como muchas que hemos visto por acá, y un dominico del año 1500, Diego Durán, narra que hablando con un viejo, con un anciano de muchos años de aquella época, le contó una leyenda que voy a intentar transmitírsela. Se crea el mundo y se crea una altiplanicie. Esto está escrito, hay un manuscrito en la Biblioteca de Madrid, donde se puede constatar la veracidad de lo que estoy diciendo. Bueno, decía el anciano, o decía Diego Durán que decía el anciano, para ser precisos. Cuando se creó el mundo era una altiplanicie y lo poblaban gigantes. Y los gigantes vieron que el sol salía por oriente y se ponía por occidente. Y les gustó el sol y la luz. Y se enamoraron del sol y la luz. Y entonces decidieron unos irse hacia oriente y otros irse hacia occidente, a atrapar el objeto de deseo, la luz y el sol. Pero después de mucho andar, unos toparon con el mar y otros con la cordillera. Y tuvieron que volver al origen y pensaron, pues habrá una tercera vía. Y dijeron, construyamos una torre, porque el sol está arriba. Y construyeron con la tecnología de su época, que decían que era betún, de argamasa y barro, una torre. Y esa torre les llevó a Dios, y Dios se enfadó. Y dijo, ¿queréis alcanzarme? ¿Tenéis la soberbia de querer suplantarme? Y entonces Dios bombardeó, se supone que con rayos y tormentas y truenos, los desparramó y se confundieron. Bueno, Diego Durán lo que nos estaba contando, ese anciano, es más o menos lo que es la Torre de Babel, ¿no? Si vamos al Génesis, la historia es la misma. Hay un momento en que la humanidad tiene conciencia de que tiene una capacidad tecnológica enorme. Construye una torre para alcanzar la divinidad. Entonces, Dios se enfada y los que hablaban una sola lengua se confunden y se desparraman por el universo y ya no se entienden. Y es lo que se llama la maldición de Babel. Bueno, pues en esa maldición andamos, en la actualidad. Pero positivemos, no es solo una maldición. Es tal vez, retrotrayéndonos al mundo de hoy, la oportunidad que tenemos de entendernos a través de la confusión de lenguajes, a través de la dispersión de colectividades y de individuos. El esfuerzo que tenemos que hacer para entendernos. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con la alfabetización mediática. ¿Pero qué es? ¿Un cambio lento? ¿Una evolución? No, es un tsunami. Lo que se nos viene es un tsunami, es un cambio brusco. Es un cambio del que tenemos pocos indicios, es un ruido sordo que empieza como un terremoto, pero que arrasa, que llegará y lo cambiará todo. La mejor teoría que explica estos cambios bruscos es la de René Thom, un matemático, que hablaba de las teorías de las catástrofes. Es difícil de contar en pocas palabras, pero su teoría dice: los progresos van y parecen estables, van evolucionando con continuidad y de pronto se rompe. De pronto hay una ruptura que desborda. Y ese acto de romperse tiene tres características, entre otras, bueno, yo diría algunas. Es un acto singular, no había sucedido antes, es un acto irreversible y es un cambio de dimensión. En esas estamos, aunque no nos demos cuenta. En esas estamos cuando, por ejemplo, en algunos currículos oficiales se empieza a decir ya, o a discutir, si hay que enseñar a los niños caligrafía o no, o si directamente les enseñamos computadoras, si los libros impresos van a existir o no, o cuando no sabemos si nuestros adolescentes están solos o están aislados, cuando están permanentemente conectados. Ese es el tsunami que se nos viene encima y en el que nosotros tendríamos que afrontar. Pero quisiera dar algunos datos de contexto, porque no es un tsunami solo mediático y tecnológico el que tenemos por delante, es un tsunami global. Es un tsunami, un primer factor de población. 1.000 millones de personas había en el año 1800 en el planeta.
1.000 millones. Hoy somos más de 7.200 millones. Hemos multiplicado en 2 siglos y algo la población por 7. Pero el crecimiento se dobló en el año 1950, cuando pasamos, en aquel tiempo había, algunos estarían naciendo, ¿no? En aquel momento, 3.500 millones de personas. De pronto, 64 años después, 7.200 millones de personas. Imagínense la multiplicación vital que supone esto. Todo el Imperio Romano no pasaría de 1 millón de personas. Toda la historia que seguimos contando, aprendiendo los mitos, el derecho, la influencia, la arquitectura, multiplicado por la energía vital de los que fueron, si hiciéramos un algoritmo que convirtiera, digamos, la creatividad y la influencia, el impacto, por el número de habitantes de una civilización, es escaso. Nosotros en un solo día, con 7.200 millones de personas, somos capaces de cambiar más cosas. Hay más creatividad, respiramos más oxígeno, imprimimos más huella sobre el planeta, lastimamos más la naturaleza. Pero si eso se acelera con los viajes, mucho más. Hay 1 millón de personas, 1.000 millones de personas, perdón, que migran en nuestro planeta. 200 de ellos cambian de país, la mayoría cambian de las zonas del campo a la ciudad, en un proceso de urbanización constante, que no es solo un proceso de me traslado de la zona rural a la urbana, es un cambio de lenguaje, de tiempos, de control, es un cambio semiótico, es un cambio cultural decisivo, es un cambio de formas de inteligibilidad con el otro y con el contexto. Pero hay más. Ya toda la población, desde el año 2012, la mitad de la población de la Tierra vive en ciudades. Y lo malo de esto, me permiten un segundo, no está bien hacerlo en un programa de televisión, pero voy a beber un poco de agua, ¿eh? Así podemos reflexionar sobre el tsunami. Es probable que buena parte de la humanidad del futuro viva en megalópolis, como Ciudad de México, o como Shanghái. Pero hay un segundo cambio. El primero sí es demográfico, el segundo es tecnológico. La ley de Moore afirma que cada 6 meses se dobla la capacidad de memorización. No es cierta esta ley, no funciona del todo, pero nos está apuntando al hecho de que cada vez somos más capaces de guardarlo todo, de conservarlo todo, de registrarlo todo y de procesarlo todo. Es la época del Big Bang, del Big Data, que es un Big Bang, porque nos abre la posibilidad de recordarlo todo y de que nos controlen en todo. Estamos ante el abismo del gran control. Todos saben lo que hacemos cada día en cada segundo. Y las empresas de marketing lo explotan, y los poderes políticos también. Por tanto, estamos ante un tema nuevo, no estamos ante la manipulación clásica de la propaganda nazi. No, estamos ante algo que es un control directo, invisible, y que puede suponer un vértigo para la humanidad. La explosión de medios que hemos tenido en estos últimos años ha sido enorme. La capacidad que tenemos de difundir una información es desconocida a lo largo de la historia de la humanidad. Es otra revolución importantísima. Ha explotado la información. Hay más información que nunca. Veremos si es conocimiento o no, pero hay más información que nunca. Este cubo de Rubik lo que nos está planteando es ¿y qué pasa con la alfabetización? ¿Podemos mantener este tsunami que se nos viene encima con los antiguos esquemas de la alfabetización? Lectura, escritura, escuela convencional. Vamos a analizarlo. Mi hipótesis es que estamos cambiando y tenemos que cambiar mucho en 3 dimensiones. La primera, educativa. La segunda, mediática. O si quieren, mediático, educativa, porque la educación cambia con los medios, y político. Voy a hablar de los retos que se plantean en estas 3 dimensiones, para después plantear
algunas interrogantes sobre lo que podemos hacer. Pero permítame antes explicar por qué nace la escritura. La escritura no nace por el afán de aprender más, de saber más, de leer novelas. No, la escritura nace en las relaciones comerciales en Sumeria, se dice, para contar las mercancías intercambiadas. Por tanto, aparece primero la numeración. Y luego, a partir de los signos que saben, por ejemplo, que la A del alfabeto es la cabeza de un toro invertido. Para poder registrar los contratos mercantiles, para poder registrar las estrategias de gobierno de los imperios. La escritura es una forma de control, y lo sigue siendo. Y la escuela, tal y como hoy la conocemos, que se forja en el periodo del crecimiento de las burguesías en todo el mundo, que es una escuela patriótica y nacional, cuando emergen los estados nacionales, que es una historia que enseña religión, patria, literatura, nacional, lengua, la propia, o la impropia, pero la lengua de los que gobiernan, era también un mecanismo de control de la sociedad, no solo un afán idealista de transmitir la herencia y el patrimonio cultural. O mejor dicho, eran las dos cosas. Eran las dos cosas a la vez. Y se fundaba en unos instrumentos que ahora no notamos, que nos parecen invisibles, pero que necesitaban ejercicio y aprendizaje. Bueno, el papel, el uso del lápiz, del bolígrafo, más adelante la máquina de escribir, y entonces se forja una cultura escolar centrada en unos concretos instrumentos tecnológicos. ¿Qué pasa cuando estos instrumentos tecnológicos cambian? Vamos a considerar todavía los efectos de la escuela. ¿Por qué la escuela que conocemos, fundada en el periodo de la emergencia de la burguesía, sobre todo en Francia, en Gran Bretaña, que se proyecta como la necesidad de incluir a toda la población? ¿Por qué es un modelo fabril? Porque está estructurada según el sistema de producción de aquel momento. Es decir, en serie, rígidamente, con una sirena que marca los tiempos, con un uniforme que aún se mantiene en algunos momentos y con una vocación de crear personas que se integraran en cadenas de producción, de alguna forma. Ese era el proyecto modernizador de la época. Pero esto ya ha cambiado. Vamos a ver en qué está cambiando. Yo diría que hay dos factores esenciales en este cambio. El primero, ya los medios son otros. Hay una multiplicidad de medios. Claro, cuando yo uso esto que tengo aquí, que es el teléfono móvil, ¿no? Lo uso para registrar mi calendario. Aparentemente es solo un teléfono, pero son muchas cosas más. Organizan mis tiempos, el de otros. Si me conecto a la agenda de Google o cualquier otra, hay otros que saben lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, con un gesto tan simple de comprar un teléfono, estamos introduciendo un cambio social, cultural, político y, en el fondo, de control de todas las cosas. Pero también emergen nuevos lenguajes. ¿Por qué el lenguaje de la escuela era lectoescritura tradicional y convencional? ¿Por qué hay esa correspondencia entre la linealidad de una fábrica, de una cadena de producción, y la linealidad del texto, que está basada en la linealidad de la oralidad? Porque yo no puedo decir muchas cosas a la vez. Yo estoy pensando en lo que yo voy a decir dentro de 5 minutos, pero ustedes tendrán que esperar 5 minutos. Es decir, estamos obligados a seguir como una vía de tren porque estamos comunicándonos oralmente. Pero ¿qué pasa cuando nos comunicamos visualmente? ¿Qué pasa cuando se fijan ustedes en ese cuadro de Magritte que está ahí? Y perciben y no perciben y están confundidos y no saben si es el caballo el que se sobrepone al árbol y el árbol el que se sobrepone al caballo. No saben si es una representación o una reflexión sobre la representación o una simple broma. Porque en la imagen se sobreponen, en la imagen las informaciones se acumulan y no hay linealidad posible a la hora de explicarla. Por tanto, necesitamos otra lógica. Y la lógica de nuestros jóvenes es la lógica de la imagen. Eso nos va a hacer cambiar y está introduciendo un cambio de entorno mediático en la escuela. Repasemos los medios de la escuela actual. Bueno,
en la transición, estamos en la transición. Nunca hay un completo abandono de una tecnología por otra, pero es verdad que lo que está representado en la diapositiva en la zona de la izquierda es el antiguo utillaje de una escuela convencional. Todavía sigue habiendo, pero es antiguo utillaje. ¿Qué hay en la parte de la derecha? El utillaje moderno. La sincronización y la sincretización y la hibridación de diversas plataformas, de diversos medios, de diversas tecnologías, muchas de ellas inteligentes. Este estudio que muestro aquí es lo que se supone que es la previsión, voy a pasar un poco rápido, porque tampoco se ve mucho la pantalla, creo, ¿no? Pero es un poco la previsión de lo que va a ser la introducción de los dispositivos tecnológicos en España en los próximos años. Vayan 5 o 6 años después. Desde ahora, en el año 2009-2010, nuestros estudiantes estarán trabajando con robótica, estarán trabajando con tablets, estarán conectados. En muchos países esto representará un cambio en los servicios digitales. Los libros de texto convencionales, bueno, existirán, pero existirán como el referente de un entorno digital mucho más complejo que será el que ahormará la estructura didáctica. Por tanto, ese libro de texto no es lo que parece. Es simplemente como un faro que señala un continente, pero el continente será virtual. Y la escuela no tendrá un solo centro donde se encuentran profesores y estudiantes. Tendrá infinidad de nodos con los que nos relacionaremos, hablaremos con escuelas que están tratando en las cuestiones que tratamos nosotros, pero a lo mejor en diverso lenguaje, y por tanto tampoco la escuela será lo que parece hoy. Muchos están en Europa, perdonen que me refiera a procesos que vivimos más cerca, cambiando el currículum y haciendo un currículum que se llama por competencias. Estas son las competencias básicas que la Unión Europea ha, entre comillas, dictaminado, porque simplemente sugiere, y todos obedecen, introducir en todos los países. Es un cambio que luego en España, pues cambiando un poco para ser algo originales, ya verán que la siguiente diapositiva explica lo que ha sido asumido por el gobierno español, muy parecido, con 4 retoques, pero sí que significa un hecho, y es que no sabemos qué enseñar a los jóvenes. Porque hemos pasado de una sociedad donde la tradición era más importante que el futuro a una sociedad en la que el futuro cuenta más que el pasado. Es más importante anticiparse al futuro, porque el futuro es capaz de transformar mucho más las vidas de los jóvenes. Fíjense, un paréntesis. 50% de las profesiones que ocuparán a nuestros estudiantes de hoy no existen todavía. ¿Cómo podemos mirar hacia atrás con el retrovisor? Hemos de mirar hacia adelante. Por tanto, no hay contenidos que transmitir indiscutibles. Hay competencias que enseñar a los estudiantes para que sean capaces ellos mismos de decidir qué contenidos son los pertinentes. Claro, hay que transformar los espacios. Ya no vale organizar la tarima del profesor y los estudiantes y unas mesas rígidas. No, necesitamos flexibilizar los tiempos y los espacios. Que el mobiliario sea móvil pero con V o con B baja. No mobiliario de muebles, sino de movilidad. Necesitamos que los espacios sean flexibles. Necesitamos flexibilizar los tiempos. Si ustedes se aburren en esta conferencia, pues podríamos cortar, hacer un receso y seguir, ¿no? Ahora, si hemos logrado que unos estudiantes se interesen en el último cuarto de hora, aparece el cogitus interruptus de la sirena y tenemos que romper un acto creativo, ¿no? No puede ser así. Hay que flexibilizar también el currículum y vamos hacia una potenciación de la autonomía de los profesores dentro de la escuela. No es que se trate de eludir el control político de un centro, no, es que lo necesitamos. Necesitamos la flexibilidad y necesitamos la creatividad. Y necesitamos también pensar que se aprende de muchas formas diferentes. Que se aprende, por ejemplo, como van a ver ahora en este vídeo. ¿Está bien así? Está apagada. Ahí está apagada. ¿Y ahí? ¿Está prendida? X, Sí. pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada. Apagada.
Prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira, A mami. ver, te miro, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. De Bueno, computadora. es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe, no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Bueno, está muy bien el vídeo porque revela un sistema rápido de aprendizaje y un sistema muy emotivo. Hay abuelas y abuelos que han aprendido a entrar en Internet para comunicarse con sus nietos. Bueno, pues esto es un acto de humildad, necesitamos aprender de los demás, la escuela debería potenciar este hecho y además es bastante sintomático. Ayer me contaba Santiago Tejedor una anécdota de un padre que le explicaba qué significaba amén en una misa. Amén, o después de una oración, hacemos la oración y decimos amén. Y entonces el padre le contaba a la hija, pues amén significa sencillamente pues que hemos acabado, que pasamos a otra cosa, a otra oración, hemos acabado. Dice, ah, papá, como enter. Son dos lenguajes diferentes, ¿no? O sea, es un lenguaje de traducción intergeneracional. Y, bueno, los profesores tendrán que asumir que esto es un cambio inevitable. Los estudiantes tendrán que asumir que para aceptar esta alfabetización múltiple de muchos dispositivos, muchos lenguajes, muchas jergas intergeneracionales, hay que cambiar los roles, ¿no? Yo lo he descrito en una diapositiva que es muy compleja de leer, pero que de alguna manera explica que el cambio ha de ser integral. Que no basta con introducir los dispositivos, porque los dispositivos no cambian nada, son en general, aunque se llamen inteligentes, son tontos, o lo que es peor, nos hacen tontos a nosotros si no hay un plan, si no hay una alfabetización mediática suficiente. Y si no lo hacemos en común, no actuaremos. Bueno, este es el cambio en lo que se refiere a la escuela, que están digiriendo muchos países con bastantes dificultades, que son dificultades de recursos económicos, de recursos de formación, etcétera. A ver si... Pero vamos un poquito más arriba. ¿Qué está pasando con el cambio mediático en la sociedad? Pues que veníamos de un sistema masivo donde la televisión nos fagocitaba. O sea, el consumo de televisión era de 5 horas diarias en algunos países, de 3,5 en algunos. Pero la multiplicación del efecto sobre la mentalidad de las personas es lo que algunos sociólogos llaman la idiotización o infantilización de mucho discurso masivo de la televisión. Porque se planteó que es una ley general para casi todos los que trabajan en televisión, menos TV UNAM, Televisión Cultural y otros que defienden la inteligencia, y estamos con ellos, que la televisión debe entretener. Pero hay luego un axioma escondido, y es que ellos entienden que entretener es evadirse. Y no es cierto. Entretener es generar la tensión del interés. Pero esta confusión entre entretenimiento y evasión es un escapismo de la realidad que conviene a los poderosos. Y en esa televisión hemos estado tiempo, ¿no? Y seguimos. Y vamos a ver que eso no es un discurso solo de los medios, es un discurso ideológico, económico y político que ha fagocitado la sociedad, como explica el siguiente vídeo. Es un anuncio hecho por una compañía muy conocida, pero que forma parte también de la alfabetización mediática. You're looking younger, smaller, lighter, fuller, tighter, thinner, softer.
El mensaje es clarísimo. O hablas con tu hija, o con tu hijo, o alguien hablará con él antes. Y este mensaje nos está revelando, hay un discurso poderoso que puede atrapar no solo el alma de la gente, sino también el cuerpo. Y no solamente de las mujeres, sino de toda la humanidad. Porque esto lo podemos trasladar al discurso sobre los estereotipos raciales, sobre los estereotipos étnicos, sobre política, sobre ideología. Son discursos que hacen diferencia, pero que dominan, imponen. Está inventado este discurso, ¿no? O sea, ya Foucault lo dijo. No importa tanto el peso general del discurso, sino como los micropoderes que engendran. Una vez la industria, la gran industria ha hablado, sea la farmacéutica, sea la de cosméticos, sea cual sea, ha hablado con nuestra hija, lo que está generando es que entre pares, entre nuestros amigos de las hijas, van a decir el mismo discurso. Y no hay más opresión que la horizontal, opresión más grave que la horizontal, porque no vemos que viene de arriba, porque es invisible y porque no podemos contrarrestarla, ¿no? Y el discurso político de nuestros días se está haciendo cada vez más, en inglés es pervasivo, cada vez más capacidad de absorción, ¿no? El discurso mediático. Ahora necesitaría ver el PowerPoint en la pantalla. Sí. Cuando Tim Berners-Lee inventó un sistema de documentación para conectar en el CERN de Ginebra 4 páginas, estaba haciendo una revolución. Estaba creando la web. Y la web ha sido la gran imprenta conectada de nuestra época y ha multiplicado la capacidad de intervención, de participación de la gente en ella. Ya no hay medios masivos. Ya sé que me van a corregir la frase, pero es un poco provocativa. Los medios masivos ya no son lo que eran, ya no son lo que parecen. Ya están hibridados por todos estos nuevos medios que aparecen. Chadwick, un analista político, lo explica muy bien. Un medio se come al otro y quien sabe gestionar la mordedura mejor es el que gana. Y lo explica en un libro reciente también Henry Jenkins, que dice, el impacto, los antiguos, los señores de la televisión de siempre, la medían en audiencias, en hora y en consumos. Eso lo llamaban impacto. Hoy día el impacto no se mide así. Se mide en la capacidad de dispersión de los contenidos en otros medios. En cómo retuiteamos un pedazo de un informativo, retuiteamos una imagen y cómo eso genera un eco. Claro, y ese eco ha sido un tsunami. Fíjense, ¿quién imaginaba que YouTube procede del año 2005? Que es tan reciente, que las redes sociales llevan una vida corta, comparada con, por ejemplo, la de la imprenta o del libro. Y están absorbiéndolo todo. Y hay televisiones que ya tienen en Europa, públicas, y lo sabe bien Carlos Magno y lo saben los de TV3, los de Televisión Española, que están perdiendo audiencia desde hace tiempo y que pueden aterrizar en un 2%. Cuando tuvieron un momento 30 y tantos, 40, 50, y cuando había un canal solo, claro, el 100%. Pero es que hay más gente consumiendo en Internet y el horizonte futuro es que el Internet esté en todas las cosas. Que no necesitemos pantallas, ni movilizarnos para que nos den la información, que andando por la calle le vamos a tener esa información. Vamos a ciudades completamente digitalizadas, utilizando Big Bang. ¿Cómo resistimos, criticamos a esto cuando gastamos nuestra vida entera en los medios de comunicación? Si estamos más delante de los medios que dormimos, estamos más, y si trabajamos en servicios de educación o de administración, es decir, con computadoras delante, más todavía. Las 8 horas de trabajo es estar conectados. Y cambio político. Cambio político.
Barack Obama se aprovechó de los medios de comunicación. La campaña de Barack Obama en aquel momento se explicaba por el éxito de las redes sociales. No fueron las redes sociales. Fue el presidente de Estados Unidos que más gastó en televisión. Lo que ocurre es que hibridó ese gasto de televisión con las redes sociales. Por tanto, las campañas políticas de ahora se hacen gastando mucho en televisión, creando redes sociales y resistiendo los leaks. No hay gobierno que no se levante sobresaltado con un escándalo cada día. Está programado, pero no por la oposición, ya quisiera la oposición. Está programado por la transparencia inevitable e irreversible que procede de este entorno mediático que tenemos, ¿no? Y claro, no hay más política para el futuro que la participación y el uso de estos medios de comunicación. No podemos gobernar con un programa, una ideología, un discurso y controlando los medios o censurándolos. Y hay enormes continentes censurados. Hay mucho control político, pero van a ir perdiendo terreno. No es una profecía. Los indignados van a tomar la calle. Han tomado la calle en Hong Kong, han tomado la calle en los países árabes, han tomado la calle en algunos países de Europa. Pueden producir fenómenos de un paso adelante y 7 atrás, como en los países árabes, donde una primavera árabe ha despertado un invierno más sombrío que el anterior en algunos países, pero la combinación de los grandes medios y de las redes sociales es una fuerza de movilización enorme, que hay que tener presente para la política. Bueno, y aquí llegamos. Y aquí llegamos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos y qué debemos hacer? Los que predicamos con una ilusión a veces ilusa, que todo lo podemos cambiar desde la alfabetización mediática, que podemos transformar y hacer a las personas más críticas, más autónomas, una inteligencia colectiva más ágil. Bueno, tenemos ilusión, pero no es ilusa, porque sabemos lo contrario, que si no lo hacemos, perdemos la batalla. Si no cambiamos la mentalidad de la gente y no somos capaces de reflexionar sobre nuestros lenguajes, perdemos la batalla. Este vídeo también muestra un poco este hecho, de cómo si no criticamos los discursos no somos capaces de combatir la discriminación y la opresión que significa. ¿Audio? Makes no difference who you are when you wish upon a star. You make your dreams come true. Vale, y no es que yo sea rusoniano. Es que las diferencias se crean. Uno no es de aquí ni de allá. Uno es de todas partes, si viaja, si se mueve, habla las lenguas que conoce, ¿no? Pero si decimos, no, ¿tú de dónde eres? Yo soy de aquí. Ah, pero ¿tú qué eres? ¿O qué pasaporte tienes? Ah, es que tengo pasaporte, pero mira, yo nací en tal sitio, estoy en otro. No, no. Una, porque así te controlo. Porque así tienes raíces y serás como un árbol que no te moverás, ¿no? Bueno, y el cambio profundo, silencioso que está sucediendo es el contrario. Es que hoy todo es, como decía Italo Calvino, es ligero. La característica de nuestra época es la ligereza, el cambio, la flexibilidad. Por tanto, necesitamos un pensamiento que sea capaz de devolvernos la conciencia de esa ligereza, de esa flexibilidad, de esa... Un esquema de Jesús Lau hablaba de que la alfabetización y las capacidades de alfabetización de la lectoescritura o de la información estaban explicadas en estas. Es decir, hay una conexión desde el razonamiento hasta la competencia informativa general. Y tiene razón. Es verdad. O sea, la información que recibimos nos ayuda a pensar y a comprender el mundo. Lo que nosotros hemos invertido la pirámide sin ánimo de invertirla. En un esquema hemos dicho, estos son los indicadores que usamos en la Unión Europea, hemos dicho, para que haya países, colectivos y sociedades que
se puedan llamar letrados alfabéticamente, letrados informativamente, letrados mediáticamente, tiene que darse una base sólida. Esa base sólida tiene que darse, en primer lugar, porque haya disponibilidad mediática. Uno no puede aprender a codificar nada si no sabe lo que es lo digital, ¿no? Uno no puede leer si no tiene libros. Por tanto, la pregunta es, ¿qué está al alcance de la gente en un momento determinado? Hay que potenciarlo, hay que equilibrarlo, hay que hacer una ecología de los recursos disponibles. Absolutamente necesario. Segunda parte. ¿Qué hacen las instituciones para dinamizar el uso de esos medios? Bueno, ¿qué hace la escuela? ¿Qué hacen los medios de comunicación? ¿Qué hacen las instituciones que regulan, por ejemplo, los medios de comunicación? ¿Qué hacen los ministerios? Es importante saber y tener criterios para analizar sus efectos. Bueno, una vez tenemos esa infraestructura, esa base, podemos ir al uso y describir cómo usa la gente pues, los dispositivos, cómo se relacionan, pero no nos basta. Lo importante, y ahí empieza la alfabetización mediática, es que necesitamos saber si ese criterio es crítico, y valga la redundancia. Si nos guiamos solo con una información o necesitamos contrastarla con otra. Si aceptamos sin discusión el discurso de la guerra, que hablaba Tapio ayer, o somos capaces de confrontar medios. Y después, como cumbre de la pirámide, lo importante es que la inteligencia se haga colectiva, como dice Pierre Levy. No basta lo que yo pienso, lo cual es muy necesario, y la identidad y la crítica personal es básica, sino que hoy hemos descubierto sistemas para pensar juntos, que por tanto son sistemas para pensar juntos diversos, y podemos hacer inteligencias colectivas que piensen mucho mejor, siempre y cuando seamos también reflexivos, seamos capaces de autocriticar nuestro propio discurso, ¿no? Hemos visto que en el vídeo anterior la clave era, ¿es usted palestino? ¿Es usted magrebí? ¿Es usted de aquí? ¿Es usted de allá? Lo importante no es eso, lo importante es, si no nos sirve más que para separarnos este lenguaje, cambiemos el lenguaje, creemos un lenguaje que no nos separa, pero vayamos más allá, no pensemos que con cambiar el lenguaje basta, hay que hacer más otras cosas. Por tanto, necesitamos nuevas políticas públicas. Nuevas políticas públicas. Necesitamos desde la conciencia personal, desde la reflexión personal, lanzar un mensaje a quienes toman decisiones por nosotros. Voy a relatar ya con brevedad porque me gustaría, me quedan 15 minutos de tiempo. En 2 minutos quiero acabar exponiendo un poco el marco conceptual de políticas públicas en Europa sobre alfabetización mediática, sin ningún afán de que este sea el único, sino con el afán de responder a la pregunta o al reto que nos hacía ayer el doctor Abdel-Jalil, que es pasar a la acción. Conseguir algo, aplicar lo que sabemos, porque aplicándolo aprenderemos más. No abandonemos el prejuicio de que tenemos que saberlo todo para actuar. No, aprenderemos haciendo, porque el tsunami se nos echa encima, porque las cosas se aceleran y nosotros tenemos que tener lo que llaman la resiliencia. Antiguamente los críticos eran vamos a resistir, Stuart Hall, discurso de resistencia, discurso crítico, hegemonía, nosotros anti. No, no es eso. Tenemos que ceder como los nuevos materiales, tenemos que ser flexibles y recuperar el terreno, tenemos que ser capaces de adaptarnos al cambio. Esa es la resiliencia, que no nos ocupen terreno, que tenemos que apropiarnos autónomamente de los medios y socialmente de los medios, y no al contrario. Eso sería lo que pretendemos. La política la hemos estructurado en 5 cuestiones claves. Necesitamos nuevos instrumentos para saber compartir conceptos. Somos una tribu que las tribus de Israel no se comparan con nosotros. Están los de la información, están los de los medios, están las tribus de los educadores mediáticos o de los educomunicadores, están las tribus del pensamiento crítico, están las tribus del diálogo. Dejémonos de tribus, somos una sola tribu. Aceptemos que a veces necesitamos conceptos referenciales, no definitorios, y definir viene definir, de acabar.
Nada se acaba en este mundo. Estamos en el río de Heráclito, todo fluye y hay que navegar, hay que seguir navegando. Necesitamos palabras, acción y conceptos de acción. Necesitamos sistemas de innovación y conectar estos sistemas con el desarrollo económico. Es muy importante saber que un país no puede producir alta tecnología, ni ciencia, ni buenos servicios si no está alfabetizado mediáticamente. Y hay que decírselo a las empresas que dicen, no, yo me ocupo del business. Mire usted, su business depende de nosotros. Si los usuarios usamos un solo programa de la lavadora cuando hay 400, utilizamos el teléfono móvil para... Bueno, hay un anuncio muy simpático de un padre que le regala, o sea, una hija le regala a un padre el iPad y al cabo de una semana vuelve y le dice, ¿qué lo usas? Sí, lo uso muchísimo. Y sirve el café en el iPad. Lo había confundido con una bandeja, ¿no? No saben usarlo. Si no hay inteligencia para nuevos usos, no hay progreso, no hay innovación tecnológica. Tenemos también que decir que la creatividad del futuro tiene que orientarse por el dominio del lenguaje. Ser capaz de ser rutinario, repetitivo es sencillo, ¿eh? Basta saber el código. Las máquinas tienen una gramática que hace repetir siempre pues lo que tienen programado y incluso con un azar, con un random, mayor que el que podemos tener nosotros, ¿no? Con un azar como el Quijote de Borges, ¿no? Que hubo un señor que por azar, como nuestros estudiantes cuando copian, por azar reconstruyó el Quijote. Lógica y matemáticamente es posible, pero no es probable. Lo que nosotros necesitamos es basarnos en la creatividad que conquiste el futuro. Y solo puede ser reflexiva. Solo puede ser saber que las normas con las que hablamos pueden cambiarse, que son el contexto de un nuevo cambio. Por tanto, hemos conectado las industrias creativas en Europa con la alfabetización mediática. Sabemos que no habrá buen cine, todo el cine será americano, del malo, que a veces también hay bueno, si no hay una audiencia inteligente. Y si esta audiencia inteligente no nace desde la escuela. No se puede aguantar el ritmo de un clásico del cine, aunque sea Hitchcock, si estamos acostumbrados solos al ritmo de los videojuegos, ¿no? Hay que cambiar la filosofía del tiempo, la contemplación, la percepción. Eso depende de la alfabetización mediática. Y necesitamos, por tanto, cambiar la educación. Hemos cambiado el currículum educativo, enseñanza básica, hemos introducido en algunos países la alfabetización mediática y lo hemos hecho como un esfuerzo de ciudadanía. Portugal es un ejemplo de un país en Europa que ha sido capaz de reunir a todos los difusores de televisión, todos los editores de prensa, todos los reguladores, todos los políticos, todos los educadores, una semana diciendo vamos a cambiar los medios de comunicación y vamos a hacer alfabetización mediática. Hay que sentarse y crear un foro ciudadano, porque lo que nos importa, y con esto acabo, y luego si hay alguna pregunta pues puedo extenderme un poco más. Si queremos cambiar el mundo, como decía Frida Kahlo en una frase que estaba en el museo que visitamos anoche, ¿para qué queremos pies si tenemos alas?